Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Te pedimos la virtud de la obediencia. Solamente en obedecerte a ti es nuestra felicidad. Tú sabes lo que nos conviene, por eso nos mandas lo que nos hace felices. Que tengamos fe en que tu voluntad es lo mejor para nosotros. Quítanos la rebeldía, el orgullo, la soberbia. Quítanos toda posición contraria a tu voluntad. Señor, ten misericordia, que seamos obedientes como tu Hijo Jesús a tu voluntad. Gracias, Señor. Bien, continuamos en el tercer día de la segunda semana. Estamos en el punto 134. Una de las meditaciones, pues, el niño Jesús era obediente a sus padres en Nazaret. Antes vimos, cronológicamente, aunque San Ignacio lo pone después, pero cronológicamente primero es perderse en el templo y después llegar a Nazaret con sus padres y ser obediente. Esto es muy breve, esta cita, Lucas 2, 51, 52. Lucas 2, 51, 52. Voy a leer, ya vuelvo a decir, es muy breve, pero de ahí sacaremos muchas consecuencias. Entonces se ha perdido en el templo, ahora, lo encuentra su padre y su madre, y él le dice esto: no sabéis que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre, que parece una actitud de rebeldía, pero va a tomar la posición de humildad. Bajó con ellos, después de encontrarlo en el templo, bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Es decir, aquí la palabra es estar sujeto, ser obediente. Bueno, vemos en Jesús, como creo que es San Bernardo, el grado máximo de humildad. La obediencia y la humildad son primas hermanas, ¿no? Lo contrario sería el orgullo, sería pues la rebeldía, la soberbia. Entonces dice, primer grado de humildad, ser obediente al superior, claro. Es decir, si Dios te pone un superior y te manda que le obedezcas, y así lo quiere, tanto sea civil como religioso, pues entonces eso es lo mínimo de lo mínimo, claro, lo otro es pecado, ¿no? Segundo grado de humildad, pues obedecer al igual. Entonces, un compañero de trabajo pues quiere que se haga una cosa de esta manera o de la otra, pues bueno, yo lo obedezco. O un vecino pues quiere que se ponga, pues no sé, estas flores de la escalera que se pongan aquí, o este cuadro que han regalado lo vamos a poner en el hall de entrada del edificio. Y a mí me gustaría ponerlo aquí. Bueno, pues le complazco en ese sentido, ¿no? Es un vecino y tiene, las mismas obligaciones y los mismos derechos que yo. Bueno, y ya el perfecto grado de humildad, obedecer al inferior. Esto es lo que estamos viendo aquí, ¿no? María y José eran infinitamente inferiores que Jesús, porque Jesús es Dios, entonces en Dios todo es infinito, ¿no? Bien, pues vemos ese rebajamiento, que después lo veremos también en la voluntad del Padre en la cruz. Bien, entonces la virtud de la obediencia es pues seguir los pasos de Dios a través del superior que pone Dios, superior legítimo. Y entonces, bueno, este es el camino que ha cogido Jesucristo. Dice, por ejemplo, primera de Pedro 2:1. Sed obedientes por el Señor a toda institución humana, no solamente a la religiosa, sino a la humana, ¿no? También lo dirá San Pablo, que vivan sumisos a las autoridades, Tito 3:1, ¿no? Una vez Jesús
manda a sus apóstoles a que busquen comida. Está esto al final, si no recuerdo mal, capítulo 4 de San Juan. Es después de encontrarse con la samaritana. Y entonces los apóstoles le dicen, Señor, come. Y entonces él siempre da unas respuestas, generalmente pasa de lo que es natural a lo sobrenatural, ¿no? Y él dice, yo tengo otro alimento. Él les había mandado por comida, y los apóstoles, bueno, de buena voluntad, por supuesto, dice, maestro, aquí está la comida, come. Dice, yo tengo otro alimento. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre, y acabar su obra. Bien, eso también lo vemos, bueno, pues en Filipenses 2, Cristo, esta frase siempre la repito mucho, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se rebajó, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó, ¿no? Bien, entonces obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, pues el mismo Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 37, dice, acepte con prontitud la obediencia de los pastores. La Iglesia es jerárquica, hay una escala en el sentido, también unas gracias. El Papa pues es el pastor universal, entonces pues también hay que obedecerle. No solamente cuando dice un dogma de fe, sino en otras cosas. También el Papa no puede decir lo que él quiera, sino tiene que ser en concordancia con la palabra de Dios, con la tradición, en ese sentido. Si uno en un momento dado en el magisterio ve una cosa que no la ve clara, que es ambigua, bueno, pues consulta otros pasajes del magisterio donde está más claro. Eso pasa también en la Biblia, ¿no? Los pasajes oscuros de la Biblia se interpretan con los pasajes claros, ¿no? Porque, bueno, es así, ¿no? A veces hay cosas incluso contradictorias, ¿no? Entonces, bueno, bien, entonces la obediencia, ¿no? La obediencia, pues, esta virtud imprescindible, imprescindible, ¿no? Por ejemplo, dice Malaquías, viene el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja, y los consumirá el día que viene, dice el Señor, hasta no dejarles raíz ni rama. Malaquías 3:19. Esto también ya está profetizando lo que va a ser el juicio final. El juicio final, es decir, porque todos estamos llamados a ser santos, de ser santos. Y cuando San Maximiliano Kolbe, que fue mártir de la caridad en un campo de concentración en Auschwitz, se conserva todavía su celda, mejor ya sabéis la historia de San Maximiliano María Kolbe, bueno, pues un hombre extraordinario, voy a contar un poco la historia para alguno que a lo mejor no la sepa, ¿no? Bueno, pues un niño que se le aparece la Virgen y le dice, antes no se llama Maximiliano, se cambió el nombre de religioso, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, entonces le dice, aquí tienes dos coronas, una roja y otra blanca. La roja era el martirio, la blanca era la castidad, la pureza, la consagración. Y entonces escoge. Y él, pues siendo niño, dice, pues yo escojo las dos. Y la Virgen se lo concedió. Es la persona que más, que yo sepa al menos por sus escritos, que más presente tenía a la Virgen en su corazón. Porque siempre que hablaba, predicaba, siempre, cada 3 líneas ponía el nombre de la Inmaculada. Además, siempre con la Inmaculada. Vivía muchísimo todo lo que es la espiritualidad de Lourdes, la Inmaculada Concepción. Bueno, entonces, bueno, él es franciscano, está en obediencia, pide permiso para hacer apostolados, con hojitas, imprimir hojitas, repartirlas por las casas. Después ve con una llamada de la Virgen a hacer una ciudad dedicada a la Inmaculada. Él es polaco,
le llaman en polaco Niepokalanów, ciudad de la Inmaculada. Va un señor, no sé si era un conde, un señor noble que tenía muchas tierras, y entonces le dice, mire, usted tiene tantas tierras, deme algunas tierras que quiero hacer una ciudad para la Virgen, imprimir cosas, periódicos, revistas, tal. Bueno, bien. Dice, sí, pero tiene que decir tantas misas. Tantas misas, pues por mi familia, por eso. Entonces él, como está en obediencia, va a su superior y dice, mire, tenemos que decir tantas misas y nos dan los terrenos, lo que sea. Dice, no podemos, no tenemos tantas misas para tantas intenciones. Entonces le dijo, bueno, pues no va a poder ser. Y dice, bueno, pues entonces nada, no le doy los terrenos. Y una imagen que ha puesto usted de la Virgen ahí, pues ya puso una imagen de la Virgen como diciendo, esto es para la Virgen. Dice, bueno, pues de acuerdo, pero la imagen no la quito, si quiere la quita usted. Y al final el hombre se lo pensó y le dio los terrenos. Bueno, el caso que hizo una gran ciudad, fue el convento más grande del mundo, no sé, unos 400 frailes franciscanos, incluso entraba el tren, habían bomberos, frailes bomberos por si había incendio, y tenía unas máquinas de imprimir en aquellos tiempos, estamos hablando de la década de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, unas máquinas de imprimir de lo mejor que había, y por eso hacía a veces unas tiradas grandiosas, a lo mejor 700.000 ejemplares, y rápidamente pues salían en los trenes a repartir los periódicos, y bueno, y como podían, ¿no? Bueno, ya era famoso, en ese sentido hacía revistas, también después hizo una más pequeña, una ciudad también en Japón, y el caso que cuando ya vino la Segunda Guerra Mundial invadieron los nazis Polonia, pues claro, aquello dice, esto va muy bien para nuestra propaganda, se quedaron con todas las máquinas y toda la ciudad, a él lo metieron preso en un campo de concentración, y allí había una norma de si uno se escapaba, entonces tenían que morir 10. Entonces contaban la gente de los barracones, iban en barracones. Si habéis visto la lista de Schiller, pues ahí se ve, ahí está filmado en el mismo sitio, ahí donde murió San Maximiliano Kolbe, creo que también en ese campo murió Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, bueno, patrona de Europa. Y entonces, pues salió, se escapó uno, entonces contaron así, tú, 10, al búnker de la muerte. ¿Qué es el búnker de la muerte? Pues una habitación pequeñísima, yo he estado allí dentro, porque se puede visitar, muy pequeña, como esta alfombra, ¿veis esta alfombra? Un poquito así, un poquito más larga. 10 personas. Para dormir hay que dormir por turnos, no puedes, los 10 no caben acostados, claro. Y entonces es un medio sótano y se ve una ventanita arriba y para ahí pasa la calle. Entonces los que pasan por la calle lo ven a los de abajo, lo ven ahí pues llorar, sufrir, yo qué sé, y morirse, ¿no? Para escarmiento. Y entonces uno salió llorando, que tenía familia, que tenía hijos, tal. Y entonces padre Kolbe, a pesar de que estaba enfermo, tenía tuberculosis también, bueno, dijo, yo me quiero cambiar por este. Y le dijo al oficial, ¿tú quién eres? Dice, yo soy un sacerdote católico. ¿Y dónde eres? Soy polaco. Ya, eres un cerdo polaco tú. Entonces, porque siempre hay rivalidad entre los alemanes y los polacos. Digo, pues me es igual, pues venga, ves para adentro. Y se fue allí los confesó, y bueno, lo que es la fe, a pesar de estar enfermo, fue el último en morir, que ya no murió de hambre, sino lo mataron con una inyección, digamos, venenosa. Bien. Después ese hombre estuvo en la beatificación con su familia, en la beatificación del padre Kolbe. Bueno, el caso, pues, es mártir de la caridad. Entonces, cuando le preguntaban sobre la santidad, decía, mira, aquí hay una V, no sé si lo pintaría en una pizarra, una V grande. Esa V grande significa la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y aquí te pinto una V pequeña, la voluntad de Dios, que decía, la voluntad de la Inmaculada. Cuando coincide la V grande con la V pequeña, entonces eso es ser santo. Es decir, cuando uno está en obediencia, entonces, bueno, pues eso es ser santo. Ser santo. Bueno, por eso Jesucristo ya empieza, hoy San Ignacio nos lo propone, desde pequeñito.
Hombre, es que los niños son obedientes a sus padres, sí, pero es que él era Dios. Es que era Dios, no era un niño normal y corriente. Y quiso ese plan. Voy a redimir al mundo. Dice el Vaticano II que todas las acciones de Cristo redimían al mundo. Es decir, no solamente en la cruz. La cruz fue, digamos, ya la traca final, que se dice en los fuegos artificiales, ¿no? Al final tiran los cohetes más bonitos, ¿no? Al final, ¿no? Pero Jesús durmiendo estaba redimiendo al mundo, comiendo estaba redimiendo al mundo, trabajando en la carpintería redimía al mundo. No predicaba, pero redimía al mundo. Cualquier acto de Jesús redimía al mundo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues cogió el camino de someterse allí a su madre, a su padre, y bueno, y vivir también en un pueblo pobre, con una familia pobre, y esto, ¿no? Bien, entonces, Jesucristo mismo, cuando llega la hora de su muerte, pocas horas antes, dice, conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que, según el mandato que me dio el Padre, así yo hago. Entonces, eso conviene que lo sepa. Entonces, ya vamos para Getsemaní, vamos para Getsemaní. También dice, el Padre, que el cáliz de la pasión, el cáliz que mi Padre me lo ha preparado, no lo voy a beber. Bueno, siempre su alimento es hacer la voluntad del Padre. También estas frases que las he dicho, las repito muchas veces, que dice Jesús, yo no hago otra cosa que lo que vea hacer al Padre. Yo no digo otra cosa que lo que vea hacer al Padre. Y a veces uno dice, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Tengo que coger una carrera. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues llévalo a la oración. Mejor ahí lo ves más claro. Consúltalo. Si tienes el editor espiritual, con el editor espiritual, consúltalo. Mejor pide un signo a Dios que te haga ver cuál es el camino, ¿no? Cuál es la voluntad en ese caso, ¿no? Bien, por ejemplo, San Benito tiene una regla. San Benito es como el padre de los monjes de Europa. Además, los benedictinos pues evangelizaron Europa, aun siendo monjes evangelizaron, porque formaban pues un monasterio y también tenían unas tierras para vivir de ellos, ¿no? Los monjes, y enseñaban cultivo a los agricultores que sabían menos, y también ahí conservaban la cultura, porque hemos de pensar que los bárbaros del norte, el Imperio Romano, cae con las tribus del norte, de los bárbaros, ¿no? Entonces los suevos, los vándalos, los visigodos, los vikingos, yo qué sé, todas estas tribus, ¿no? Entonces los hunos, no sé, estas tribus que eran bárbaras y no tenían mucha cultura, entonces ellos en los monasterios guardan toda la cultura y también la promocionan, copian libros y todo esto, ¿no? Y también evangelizan, ¿no? Bueno, San Benito tiene una regla muy famosa. La frase más famosa de San Benito, son los benedictinos, el fundador de los benedictinos, es ora et labora. Es decir, reza y trabaja, reza y trabaja. Bueno, pues dice la regla en el número 5, o en el capítulo 5, números 14 y 15, dice, la obediencia solo será grata a Dios y dulce a los hombres cuando se ejecute lo mandado sin miedo, sin tardanza. ¿Qué dice aquí? Sin frialdad, sin murmuración, sin protesta, porque la obediencia se tributa a los superiores, al mismo Dios se tributa. Es decir, siempre hay que ver si Dios manda obedecer a los superiores, no estoy obedeciendo a la persona tal o a la persona cual, sino estoy obedeciendo a Dios en esa persona, ¿no? Es como un sacramento de la voluntad de Dios, ¿no? Me hace presente la voluntad de Dios. Claro, las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian. Generalmente, pues, somos educados en la soberbia, ¿no? En el sentido, cada uno tiene un rey, tú haz lo que te dé la gana, sé libre, esa palabra, claro que tienes que ser libre, pero precisamente
la obediencia lleva a la libertad, porque con la obediencia haces lo que quiere Dios, y Dios no te lleva a la esclavitud, sino te lleva a la libertad. Además, si uno hace lo que le da la gana, pues muchas veces se meterá en vicios, ¿no? Como hemos visto ahora en San Carlos de Foucauld, que gastaba por las noches y todas estas orgías, carretes, lo que sea que se dice aquí en Chile, se dice carrete, movidas, se dice ahí en España, todo esto, juergas, pero dice que se sentía vacío, se sentía vacío. Bueno, después va a ver el cambio que da y veremos la obediencia de San Carlos a Dios, ¿no? Bueno, entonces que veamos cómo la soberbia destruye al hombre. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pues soberbia, claro. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues ya lo vemos. Además lo vemos en propia carne, ¿eh? No es que lo veamos en otro, ¿no? Tal. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios, primera de Pedro 5:5. Jóvenes, sed sumisos a los ancianos. La juventud que se cree muy libre, o nos hemos creído muy libres, en sentido todos hemos sido jóvenes, pero dice, sed sumisos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, ¿no? Aparte también, digamos, el que es obediente, que es humilde, dice el santo cura de Ars, dice, el humilde, el obediente es el que da mucho fruto en la vida. Y pone una comparación, bueno, como estaba de cura en un pueblo, pues los ejemplos que veía en el campo, pues le valían, ¿no? Dice, si veis un manzano, pues aquí mismo lo podéis ver, si veis un manzano, si tiene las ramas muy hacia abajo, están incluso tocando al suelo, aquí lo podéis ver en el ciruelo, vais a hacer una meditación de la obediencia. Dice, eso significa que tiene muchas manzanas, tiene muchos frutos. En cambio, el que tiene las ramas así más altas, ese tiene poco fruto, porque claro, las manzanas pesan, y claro, las manzanas hacen que las ramas bajen hacia abajo. Bueno, pues esa comparación la ponía él, ¿no? Bueno, pues que veamos pues esto, ¿no? Entonces, la V de Dios grande, aquí se le llama en Chile B baja, bueno, la V o B baja, en el sentido, pero grande, grande, es la de Dios, y la mía es la pequeña. Entonces, el camino es este, y además nos lo enseña hoy Jesús en su obediencia, ¿no? En su obediencia. Bueno, también vemos, por ejemplo, que decía San Vicente de Paul, no hallarán los superiores mejor modo de ser obedecidos que mediante la afabilidad. También el superior tiene que tener una afabilidad, ¿no? Y tiene pues que a veces informarse, antes de mandar, informarse, ¿eh? Porque, y también nosotros en la obediencia también tenemos que informar al superior, porque si el superior no sabe pues la realidad, pues entonces mejor mandará mal, ¿no? Si unos padres tienen que educar a sus hijos y el maestro o el médico conoce cosas que a lo mejor no conocen los padres, pues este chico se duerme en la clase, algo le pasará. Bueno, pues si lo dice a los padres, pues ya le buscarán, no sé, mejor algún médico o algo, para algún remedio para que esté más despierto. A veces hay niños, se dice, yo no sé hasta qué punto, ¿no?, que si les dan mucha leche por la mañana, antes de la escuela se duermen en las clases, porque la leche te lleva a dormirse, no sé. Ya si el niño roba por ahí, o el niño es el líder del bullying, y después en casa es un ángel, pues claro, no pueden educarlo bien, porque se piensa que es un niño ejemplar, ¿no? Allí en la clase con los más fuertes, porque a lo mejor el más alto está más desarrollado, pues se mete con los más pequeñitos, ¿no? Bueno, pues solo tienen que saber los padres, ¿no? Y a lo mejor solo sabe el maestro, entonces tiene que decírselo, ¿no? Bien, entonces, y el que obedece, una de las, por aquí lo dice Santa Teresita del Niño Jesús, a ver si es esta la frase. Sí, el que obedece no tiene que pensar
si pues el que está de superior pues sabe más, es más listo, habla mejor, no sé, es más simpático, ¿no? Es decir, yo obedezco no a él, sino a Dios en él, y tal. Y Santa Teresita del Niño Jesús decía: he tomado la costumbre de no considerar si la cosa mandada es útil o inútil, o si, digamos, el superior pues lo hace bien o lo hace mal, ¿no? Entonces, esto no. ¿Quién iba a pensar que la voluntad del Padre era que Cristo fuera a la cruz? Si fuéramos a nosotros, pues diría, pues se ha equivocado, se ha equivocado Dios, ¿no? Y si eso, pues también esto, cuando uno es religioso, hace el voto de obediencia, también los sacerdotes hacemos la promesa de obediencia al obispo. Y por eso somos menos libres, ¿no? No. Porque yo lo que... el chique está en lo siguiente. Yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo sé? Lo sé a través de la revelación de la palabra de Dios y esto. Pero la revelación pone unos hombres, unas personas, unas mujeres, que son autoridad para mí. Entonces, y Dios quiere que las obedezca. Entonces, la voluntad de Dios es hacer lo que quieren estas personas, ¿no? Siempre que no te manden algo de pecado, ¿no? Entonces, haciendo la voluntad de Dios es lo mejor, es lo más libre. Uno se dice, bueno, yo como soy libre y eso, pues, no sé, pues me gasto el dinero. Bueno, pues después vas a pasar necesidad. Como soy libre, me emborracho. Bueno, pues después vas a perder la salud, el trabajo, la familia, el dinero, vas a perderlo todo. Es así. ¿Cuánta gente está tirada en la calle porque se ha metido en vicios? A lo mejor otros no, otros porque, yo qué sé, pues problemas que han tenido familiares, lo que sea, ¿no? Pero muchos es por vicios, ¿no? Y eran muy libres, hacían lo que querían. Sí, pues mira, ya no digamos el drogadicto. El drogadicto es un esclavo total de la droga. Yo miro lo que quiero y tal. Bueno, pues vas a ser esclavo de la pornografía, ¿no? Y así, las esclavitudes, ¿no? Bien, San Ignacio de Loyola, que hemos escuchado en su vida, que una de las cosas características de la Compañía de Jesús es la obediencia, y es normal. También él tiene ese espíritu militar, y bueno, en el ejército la obediencia es todo, si no, es decir, una desobediencia, pues te puedes ir a la cárcel dentro del ejército, por una desobediencia pequeña, porque ahí está la cárcel, digamos, civil, pero también están las cárceles militares, y tal. Y en la guerra, una desobediencia así manifiesta y constante es pena de muerte. En la guerra, claro, con un soldado que le diga, venga, vamos ya para el frente. No, yo me quedo aquí durmiendo. Vamos para el frente. Bueno, pues tal, y ya si se va, un prófugo, es pena de muerte en la guerra. Bueno, entonces San Ignacio de Loyola decía esto, la perfección de la obediencia está en obedecer con amor y alegría. Es decir, el problema es cuando uno obedece, pues eso, como decía aquí San Benito, ¿no? Pues tristemente, sin ganas, con pereza, con miedo, entonces vamos mal. Otra frase de San Ignacio de Loyola. La obediencia es un holocausto. Holocausto, sí, para holocausto es quemar una víctima, Es decir, está el sacrificio normal, que sería, despedazar una víctima, desangrarla, pero el holocausto es aparte, quemar toda la víctima, ¿no? Bueno, bien. Este holocausto es mi voluntad. Es decir, cuando una persona hace un voto de obediencia, pone su voluntad en las manos de otra persona. Son 3 votos en los religiosos y también en los sacerdotes, aunque los diocesanos no hacemos voto de pobreza, pero tenemos que vivir pobremente. El religioso sí que hace voto de pobreza. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Entonces, la pobreza es desprenderse de los bienes materiales. Tú ya no tienes bienes materiales. Bueno, la castidad, desprenderse del placer del cuerpo, en el sentido, o de entregar el cuerpo a otra persona,
el sentido de formar una familia, de vivir pues en una relación marital, conyugal, en el sentido, entonces mortifica, es decir, y lo ofrece a Dios, ¿no? ¿Para qué? Para ser, digamos, un solterón o un castrado, no, es para amar más a Dios. Es decir, si dejo mi amor por otra persona, en el sentido, dejo el amor a otra persona, tengo más fuerza, más energía en mi voluntad para amar a Dios sobre todas las cosas. Eso dice San Pablo. El que está casado, pues está dividido. Tiene que amar a Dios y amar al marido y a la mujer, en ese sentido. Entonces se llama amor indiviso. Y ahora lo que vamos. Y la voluntad es meter en holocausto, en sacrificio, pues mis propias decisiones, mi propia, digamos, voluntad. Es decir, usted ahora, ejemplo vivo, la madre, pues María Rosana, ahora le han llamado que tiene que ir a Perú. Entonces es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice ella? Pues no dice, pucha, qué lata, ahora tengo que ir a Perú. No, lo que decía, y lo hemos escuchado por los que estábamos allí, ahora mi esposo Jesús me espera en Jesús. Voy a estar en Perú con Jesús. Mi esposo Jesús me espera en Perú. Bueno, pues así se tiene que vivir, claro, y con alegría y tal, ¿no? Bueno, ella puede decir, bueno, ahora que soy mayor, pues vaya a ir a Perú, a otro sitio, yo que soy chilena, tal, otro clima, otra cultura, otra, yo que sé, mejor manera de cocinar los alimentos, no sé, pues bien, es decir, allí que va y va contenta. Bueno, entonces estamos con San Ignacio. La obediencia es un holocausto de mi propia voluntad. De los tres consejos evangélicos, consejos porque eso no lo manda Dios a todo el mundo, en el sentido del ser religioso, lo coge uno libremente. El que más cuesta es la obediencia generalmente, porque todos la soberbia la tenemos, pero brota como los champiñones. Los recoges por la mañana y por la noche te vuelven a salir. Y muere un cuarto de hora de morir uno, ¿no? Entonces siempre está viva, ¿no? La obediencia es un holocausto en el cual el hombre todo entero se ofrece en el fuego del amor a su Creador y Señor. La obediencia es por amor a Dios, también por imitación a Jesucristo. Pensemos que Jesucristo amaba menos porque era obediente, no, amaba más porque era obediente, ¿no? Si uno es padre y tiene un hijo obediente, pues se le cae la baba, ¿no? Que dicen en España, no está, ay, mi hijo, qué bueno es, mi director espiritual, don José Rivera, venerable Rivera, era muy rebelde de niño y de joven. Hermano también de otro del Ángel del Alcázar, Antonio Rivera, que lo quiere hacer santo. Bueno, entonces el venerable José Rivera, bueno, pues el caso hizo ejercicios espirituales y de ahí ya vio claro que tenía que ir al seminario. Antes estudiaba en Madrid la carrera de literatura. Bueno, le gustaban mucho los libros y bueno, un intelectual además los regaló en vida, tenía 7.000 libros, los regaló en vida. Bueno, desprendimiento, bueno, y así muchas cosas, por eso es venerable, claro. Bueno, venerable es que la Iglesia lo ha estudiado y ha visto que tiene las virtudes heroicas en su vida. Ahora falta un milagro, si hace un milagro, entonces ya lo harán beato. Bueno, y entonces fue al seminario, se encontró con otro santo, el padre García Nieto, que también predicaba mucho la obediencia y el amor a la cruz, también lo quieren hacer santo, el padre García Nieto, que también fue director espiritual del obispo que me ordenó, el cardenal Marcelo González, que estudió también en Comillas, Santander, seminario de Comillas, Santander. Y entonces cuando volvió don José Rivera a su casa, su padre era médico y también fue alcalde de Toledo un tiempo, entonces le dijo, José, se ha perdido un alfiler, ves a buscarlo, pum, se tiraba al suelo. Y entonces el padre dice, ¿qué le han hecho en el seminario a este? Si antes le decías algo y decía, hazlo tú, lo que sea, no me da la gana. Era tal el punto de rebeldía que consultó con el cardenal de Toledo de meterlo en un reformatorio, imaginaos, era muy rebelde. Pero cuando fue al seminario,
el padre García Nieto y otros superiores le enseñaron esto que estamos predicando, ¿no? Digamos, la obediencia por amor a Jesucristo, la obediencia imitando a Cristo, la obediencia como la Virgen María. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Un esclavo, si un esclavo no es obediente, si un esclavo en tiempos de Jesucristo, pues decía, levántese usted a las 6 de la mañana y dé de comer a los caballos. No pienso hacerlo. Bueno, levántese, no lo hace, cogían un látigo y le pegaban de latigazos. Y si a la mañana siguiente no se levantaba, pues yo qué sé, y si no lo mataban y punto. Claro, lo mataban. Nadie pedía cuentas, es mi esclavo. Como me mato un pollo, me mato un esclavo, no pasa nada. Bien, entonces, bueno, pues la motivación, ¿no? La motivación de la obediencia es la contemplación siempre de la cruz. Hace ratos que no toco la cruz. Entonces, la motivación de la cruz, ¿no? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Entonces, no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, tal. Y con este sentido sobrenatural, uno va al ejército y muchas veces en el ejército no te enseñan a ser obediente, tienes que ser obediente, si no te estás frito, en ese sentido. Entonces, pero es por disciplina militar, ¿no? Aquí es porque representa al superior a Dios. También un soldado católico tiene que ver al superior del ejército, pues también la voluntad de Dios, aparte ya sabe a lo que va, en ese sentido, ¿no? Bien, pero si lo miras porque si no me van a castigar, porque si no pues lo voy a pasar mal, porque si no me miran mal, lo que sea, me coge ya rabia el sargento o el que sea, entonces vamos mal. Se obedece por amor y además es porque ahí veo la voluntad de Dios, ¿no? Bien, entonces se ofrece en el fuego del amor a su Creador y una resignación entera de sí mismo. Es decir, todos tenemos un yo. Cuando uno se hace religioso, más o menos lo que le vienen a decir es decir, mira, tu yo lo dejas en la puerta, ahora pasa y vas a hacer lo que se te diga y todo para tu bien. Yo, bueno, pues he tenido mucha autonomía. Entonces yo entré en el seminario a los 24 años y antes pues tenía mucha autonomía. Además mis padres no me mandaban muy pocas cosas. Había otros padres que eran más estrictos. A mí me mandaban muy pocas cosas. Bueno, y había ido mucho de excursiones porque estaban Boy Scouts y después ya de mayor nos íbamos solos con un grupo de amigos por las montañas. Nos perdíamos a veces por las montañas. Teníamos que ir a bajar. No sabíamos si bajábamos para Francia o para España porque estábamos perdidos. Con la niebla, con la lluvia, con lo que sea. Bueno, pero es otra cuestión. Entonces, después llego al seminario, todo obediencia. Pues puedo decir, en el nombre de Cristo Jesús, que los años más felices para mí fueron los del seminario. Después me hacen párroco, y ahí fue, digamos, como la crisis de los 40, pero en buen sentido, que de que todo me lo mandaba en el seminario, ahora tengo yo que mandar a todo el pueblo. A esta hora la misa, la procesión será así, bueno, también uno tiene que hacer un poco la costumbre que hay en los pueblos, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Es decir, allá nadie me mandaba. Seminario me mandaban todos. Y llego al pueblo y yo soy el amo del calabozo, ¿no? En el sentido, el párroco, el pastor, ¿no? Y los demás son las ovejas, ¿no? Antes era oveja y ahora soy pastor, ¿no? ¿Me entendéis, no? En ese sentido, ¿no? Bueno, pues sí, eso es un choque fuerte, choque fuerte. Igual me imagino yo que el que se casa de vivir siempre con sus padres y el que se casa cristianamente, que no se va a vivir antes con el novio o con la novia, pues es de estar con los padres, ahora vivo ya con el novio, sí, vale, estoy enamorado, lo que sea, ¿no? Pero la casa es diferente, las costumbres son diferentes y él es diferente a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, porque es otra persona, claro. Bueno, entonces es una resignación entera de sí mismo, por la cual se desposee de todo, o de sí mismo, sobre todo de su voluntad, para ser poseído y gobernado por la divina providencia. ¿Sí? Para ser poseído y gobernado por el que te ama más, por el que te conoce mejor,
por el que te quiere más feliz. Entonces, firmo, ahora firmo, venga, ¿dónde está el papel? Firmo. Es decir, estoy de acuerdo en ese contrato. Claro, porque voy, digamos, a ser desposeído de mí mismo, que soy orgulloso, vanidoso, engreído, no sé, soberbio, violento, no sé, lujurioso, lo que sea, para ser poseído por otro que, digamos, tiene toda la felicidad que yo tengo, que yo deseo, ¿no? El único que me la puede dar. Bien, entonces vemos también, por ejemplo, San Francisco Javier, que eso le pasó, no sale en la vida, pero si la lees, sí que, en otras vidas sí que sale. Pues uno que le dijo, cambia de isla, vete, estaban evangelizando por isla, y entonces no le obedeció, y entonces lo echó de la compañía. Dice, bueno, pues dejas de pertenecer a la compañía, te quedas por aquí con los japoneses o quien sea, y esto, pero no puede ser que se te diga que vayas a otro sitio y no quieras. Otra cosa es que te mandan una cosa y también el superior tiene que saberlo. Mire, pues yo, si me mandan ahí a un apostolado que está, pues no sé, cerca de un río grande, yo soy asmático y entonces me sienta muy mal la humedad y tal, bueno, pues bien, entonces el superior diría, pues no, usted no tiene que ir allí, o lo que sea, ¿no? Bien, entonces decía San Francisco Javier, y si alguno fuese desobediente, a ese tal que lo despidan de la compañía de Jesús, al instante. Sentido. Hombre, hay desobediencias pequeñas y hay desobediencias grandes, ¿no? También a veces hay desobediencias, si uno es perezoso y se levanta tarde, bueno, pues pasa un día, ahora sí pasa todos los días, pues el seminario es lo mismo, claro. Seminario, allí pasó un caso que no fue muy grave, pues uno que se fue al cine, se escapó del seminario y se fue al cine por la noche. Digo que bueno, a ver una película buena, no ninguna película mala. Pero claro, eso es un acto de desobediencia. Pero el rector dijo, bueno, pues ahora te vas 3 días fuera del seminario, lo mandó, no sé, a una parroquia con otro sacerdote, y bueno, y ves que eso no se puede hacer. Aparte es un mal ejemplo. Sentido, claro, sentido, ¿no? Entonces, claro, es un mal ejemplo, claro. Por eso digo que cuando tú vas, yo era joven, tenía 24 años, iba a donde me daba la gana. El seminario no. Seminario, todo reglamentado, y el domingo 2 horitas para darse un paseo si querías. Yo aprovechaba a veces para ir a ver a enfermos o cosas así, y venía tan contento porque veían los enfermos a Cristo. Bueno, pues eso y tal, ¿no? Y ya lo digo, ¿por qué? Porque veía a mis superiores, la voluntad de Dios, además también era gente muy preparada, 2 de ellos son obispos, uno es vuestro obispo, Salvador Cristao, otro es el obispo de Córdoba, que es don Demetrio Fernández, que los dos, uno en este mes y otro dentro de 2 meses, presentan la renuncia. La renuncia significa que cuando tienes 75 años tienes que al Papa presentar la renuncia como pastor de una diócesis. Y el Papa, pues, cuando él quiere, te la concede. Es decir, entonces eso es obligatorio, ¿no? Entonces, como los obispos son generalmente obedientes, pues presentan la renuncia. A lo mejor dentro de 1 año, el de Tarrasa o el de Córdoba, o 2 años, o 3 años, o dentro de 1 semana, pues le llega la carta del Papa, es aceptada su renuncia. Bueno, es así, ¿no? Bien. Entonces, igual que los cardenales, cuando ya tienen 80 años, creo que pueden ir al cónclave, pero no pueden votar. A partir pueden ser votados, pueden ser elegidos papa, pero no pueden votar. Bueno, así son, digamos, las normas que puso Juan Pablo II o otro papa. Ahora este papa las puede cambiar, pero bueno, generalmente no las cambia, ¿no? Bueno, pues que veamos esto, ¿no? de la obediencia, que es tan importante. Yo voy a una semilla, hay ahí un siervo, ¿no? Generalmente es el dueño de la casa, ¿no? Oye, pues voy en plan obediente, en plan humilde. Oye, siéntate en esta silla. Vale, me siento en esta silla. Oye, ¿puedes tú cantar esta canción? Que a lo mejor sabes. Pues sí. No, mira, que hoy estoy afónico. Ah, bueno, vale, no la cantes. Pero no sé, en este plan, ¿no? Y así en todo, ¿no? En todo, pues... ahora vas en el metro y oyes en los altavoces. Se ha suspendido el servicio, no sé cuánto, por avería y tal. Bajen de la estación y ya vendrá, en 5 minutos, 10 minutos, vendrá otro tren, porque no puede, yo que sé, avanzar lo que sea.
o tienen que salir fuera y coger un autobús que les lleva a 3 estaciones más para allá. Bueno, pues generalmente pues protestamos, ¿no? Pero si uno vive sobrenaturalmente, digo, bueno, pues esto lo quiere Dios. Además, la frase esa, que vale para todo, tatuaje, apúntesela en la habitación, con pintura, como sea. Todo sucede para bien para los que aman a Dios. Todo sucede para bien para los que aman a Dios. Romanos 8, 2, 8. El Papa vive en Roma. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Bien, pues ojalá en estos santos ejercicios el Señor nos quite pues la soberbia que nos hace mucho daño. Qué pena cuando pues en un matrimonio pues se mete la soberbia, ¿no? En sí, pues el matrimonio es, la mujer tiene que morir por el marido, tiene que ser también obediente al marido, y el marido también tiene que morir por la mujer, también ser obediente, ¿no? Y sobre todo, pues, es una entrega, y también a ver cómo puedo yo hacer más feliz a mi marido y a mi mujer, ¿no? Cuando dice Efesios, que no sé, me parece que es 5 o por ahí, dice, las mujeres sean sumisos a los maridos. Antes, en esa frase ha dicho, un poquito antes, sean sumisos los unos a los otros. Habla de la sumisión recíproca. Después, y también dice eso, que el marido ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Toma Moreno. Así tiene que amar el marido a la mujer. A morir, a que le claven clavo la mujer. Y venga, a derramar su sangre. En el sentido, a llevar la corona. Es el rey de la casa, sí, pues vaya corona que llevo de espinas. Bueno, pues es mutuo, ¿no? No me acuerdo, creo que es Efesios 5, ya lo diré en otro momento. La cita, que habla mucho del matrimonio. Bueno, pues es una cosa que es metanoia, ¿no? Metanoia en griego, meta es más allá, en el sentido, y noia de nous, de conocimiento, de noxis también, Entonces, es decir, conocimiento, pero al otro sitio, en el sentido, cambio de conocimiento sería, ¿no? Trasladar el conocimiento, ¿no? Entonces, metanoia, tal como yo pienso, tal como piensa el mundo, tal como me dice, pues, yo qué sé, pues, los anuncios de televisión, lo que dice la gente, el concepto de libertad, de que yo hago lo que me da la gana, que yo soy más libre, que tal, no sé cuánto. Entonces, no tengas hijos porque si no te vas a estar muy atado, en el sentido, no podrás viajar, no podrás no sé qué, ir a donde te gusta, practicar a lo mejor ese deporte, lo que sea. Bueno, eso es lo que te dice el mundo. Pero el mundo no te dice, digamos, pues la felicidad y el amor que tú puedes, digamos, entregar a otro ser, ¿no? Y además, tener hijos para el cielo, hijos para el cielo. Si vas a llenar el cielo de personas que tú, digamos, te has santificado amándolos, educándolos, limpiándolos, sanándolos, yo qué sé, enseñándoles pues todo lo que hacen unos padres, ¿no? Entonces, bueno, el mundo nos tiene, pues eso, a lo que te dé la gana, pero vemos a San Carlos de Foucault, hacía lo que le daba la gana, dinero, todo lo que quería. Me imagino todos los placeres por haber que había en aquel tiempo, ¿no? Pero el corazón no amaba, estaba seco, estaba, digamos, vacío, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchos jóvenes, hacen lo que les da la gana, pero están vacíos, tan tristes, están así, en el sentido, ¿no? Y encima, para estar más platanados, pues un porro de marihuana, ¿no? Se llaman aquí un pito, no sé cómo le llaman. Allí en España, dice el obispo José Ignacio Munilla, que hemos coincidido en el seminario, dice, manda el porro a la porra, manda la marihuana a la porra, manda el porro es el cigarro de marihuana, ¿no? Manda el porro a la porra. Eso fue una pastoral de él, manda el porro a la porra. Bueno, pues que este espíritu, que es el espíritu de Cristo en la cruz, bueno, pues ojalá en esos ejercicios se nos quede grabado, y hoy aparece, pues él fue a Nazaret y fue sujeto a ellos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.